Estamos viviendo en tiempos donde la iglesia se tiene que levantar como luz en medio de estos tiempos oscuros que estamos viviendo, trayendo esperanza a los que sufren. Creo que el escenario mundial es el ideal para que nos levantemos manifestando lo que hemos recibido del Padre a través de su Hijo. Creo de corazón que debemos de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Nunca antes ha habido quizás esta preparación tan especial de parte de Dios, quizás para esta ciudad, para este estado, para México, para el mundo entero, para que el evangelio pueda llegar a los corazones. Ahorita podemos ver que hay apertura, podemos ver que los corazones están sensibilizados. Y sabes que, iglesia, nos tenemos que levantar. Sabes que, iglesia, nos tenemos que animar a poder proclamar lo que hemos recibido. ¿Cuál es el logo o el lema de esta iglesia? Alguien que me diga. Conocer a Cristo para darlo a conocer. ¿Ustedes creen que son tiempos para poder dar a conocer a Cristo? Es un tiempo donde nos tenemos que levantar en cuanto a lo que Dios ha hecho en favor del hombre, lo que Dios ha hecho en favor de la humanidad. No es tiempo de esconder nuestra fe. Sí, podemos estar confinados, podemos estar por sanidad y por cuidarnos unos a otros, quizás en cuarentena, pero ¿sabes qué? La fe no se puede poner en cuarentena. Necesitamos levantarnos con ese ánimo y ese gozo de reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. Y poder decirle al mundo, ¿sabes qué? En medio de toda esta turbulencia, en medio de esta oscuridad, hay uno que vive y reina y está sentado en su trono y está reinando con autoridad y con gloria. Así es que, por favor, quiero que abraces esta esperanza que yo tengo. Debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. No es tiempo de callar. Es tiempo de hablar de las cosas que hemos oído, que hemos palpado, que hemos escuchado. Debemos de hablar de esas cosas. Hoy quiero empezar una carta, la primera epístola de San Juan. Juan escribió el Evangelio, escribió 3 epístolas generales universales, primera y segunda y tercera de Juan. Son cartas muy cortas. Y también escribió el libro de Apocalipsis. Aportó 5 libros al Nuevo Testamento. Y bueno, tú vas a decir, oye, ¿cómo vamos a empezar otro libro el día de hoy? Pues bueno, la semana pasada el pastor Dani empezó el libro de Ruth. Y esto es lo que va a suceder, porque no quiero que te confundas. No quiero que te distraigas en este sentido. Pero vamos a estar estudiando la carta o la epístola de Juan, su primera carta, pero de manera alternada, una vez al mes, como a manera de válvula de escape. Dani nos va a seguir compartiendo de Ruth. ¿Está claro eso? ¿Sí? Así es que queremos como que se vaya entretejiendo toda la historia, porque a fin de cuentas vamos a hablar quizás del mismo tema, lo que es la obra de Cristo en la cruz, su redención y cómo es que Él nos da una relación con el Padre. Y eso es algo glorioso. Hablando acerca de la epístola de San Juan, o las epístolas de San Juan, el apóstol Juan escribió estas 4 cartas siendo de edad avanzada. Se dice que él pasó su vejez en la iglesia de Éfeso, y fue quizás al final del siglo I que él escribió estas cartas. Estamos hablando en un periodo de tiempo entre el 85 al 95 después de la era cristiana. El apóstol Juan, pastoreando Éfeso, atiende ciertas necesidades de la iglesia. Y quiero mencionarte esto, ¿sabes por qué? Porque si hacemos cuentas, estamos hablando de que ya habían pasado 60 años que él había caminado con Jesús. 60 años después él está escribiendo esta carta a esta iglesia de Éfeso que fundó Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Juan está escribiendo a esta iglesia en la cual Pablo pasó mucho tiempo discipulando a 12 discípulos. Quizás el tiempo registrado de Pablo donde mayor tiempo pasó. A esa misma iglesia está escribiendo Juan. Una iglesia que se dice en Apocalipsis que ha perdido su primer amor, que se ha enfriado. A esta misma iglesia está escribiendo Juan. Y el contexto es que después de 60 años ya había amenaza dentro de la iglesia. No amenaza externa, porque las persecuciones sucedieron tiempo después, sino una amenaza mucho mayor que la persecución que estaba bajo el imperio romano. Una amenaza interna que hablaba acerca
o dudaban acerca de la divinidad y humanidad de Jesús. Una amenaza interna. Por eso está escribiendo Juan esta carta, porque se habían levantado ciertas personas que estaban enseñando heréticamente acerca de Jesús y estaban poniendo en duda su humanidad, estaban poniendo en duda su divinidad a través de ciertas corrientes como el gnosticismo. Así es que Juan está preocupado por la iglesia y tiene este enfoque sobresaliente de las relaciones. Habla de las relaciones, que si hay relación con el Padre, esto debe de afectar mi relación con mis hermanos. Si yo tengo comunión con el Padre, debo de tener una comunión con mi hermano sana. Es como materializar el evangelio. Y yo no sé si tú has leído esta carta, pero ¿cuántos hemos leído Primera de Juan? ¿Sí? Tú puedes darte el lujo de decir, hoy leí un libro completo de la Biblia, y te puedes ir a Segunda de Juan o Tercera de Juan, que tienen 13 versículos y 16 versículos o no sé, pero vamos, son bien pequeñas. La lógica que usa Juan en estas escrituras o en estas cartas es que él está diciendo que el que está en comunión con Dios, que es luz, entonces no andará en las obras de las tinieblas. O sea, no tendrá una práctica deliberada del pecado. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Fíjate los argumentos que usa Pablo a lo largo de la carta. También usa otro argumento como este: si decimos que le conocemos, entonces guardaremos sus mandamientos. De otra manera, somos mentirosos. Si estamos en comunión con el Dios que en su naturaleza es amor, debo de amar a mi hermano. El que no ama no ha conocido a Dios. Es como muy tajante, ¿sí o no? ¿Sí? Es como estar diciendo, si tú estás en una relación con el Hijo, entonces quiero que tengas la seguridad de que tienes la vida. Si no estás en el Hijo, no tienes la vida. Porque estar con el Hijo es tener la vida eterna. Conocer al Hijo y participar y tener comunión con el Hijo es estar en esa verdad. Prácticamente hasta cierto punto Juan en todas las cartas nos está diciendo algo: o es blanco o es negro, ¿sí? No hay puntos intermedios. Juan nos está diciendo, o eres de la luz o eres de la oscuridad, pero no puedes andar entre penumbras. O sea, no hay una área en la vida del cristiano que diga, hoy soy luz, mañana hago lo que yo quiero, practico el pecado. No se puede, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Entonces nos pone diferentes escenarios y parece que se repite mucho, hasta pudiera ser confuso lo que escribe Juan, pero realmente Juan está siendo directo: o es o no es. Y si tienes duda, tienes que ir a la base, tienes que ir a lo profundo de tu corazón y tienes que analizar y tienes que darte cuenta, no con el fin de que te quedes condenado, sino que realmente vengas a los pies de Jesús y nos demos cuenta de cómo es que nos llega la salvación, cómo es que podemos participar en comunión con el Padre y con el Hijo a través de la obra de Cristo. Juan habla de una manera como: si conoces la verdad, vive en la verdad. Si conoces el Evangelio, vive el Evangelio. En palabras de Juan sería: seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Es lo que está diciendo Juan en muchos ejemplos que muestran. Dios nos libre de un evangelio intelectual, un evangelio que se queda aquí, un evangelio que lo conocemos, que sabemos cómo nos viene la salvación, pero que no ha bajado acá. Debemos de caminar en un evangelio que tiene un entendimiento completo, pero que también nos lleva a un actuar completo. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Es lo que Juan está diciendo. Debemos de tener un evangelio, porque el evangelio es poderoso y no puedes decir que tienes el evangelio, que has nacido a salvación, si tu vida no lo refleja. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Vamos a leer la introducción. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, derrama de tu Espíritu sobre tu iglesia en estos días, para que podamos tener un evangelio real, práctico en nuestra vida diaria. Padre, no permitas que sea un intelecto, que no sea un raciocinio humano lo que se quede en nuestra mente con respecto a la obra que tú has hecho en la cruz. Señor, permite que caminemos dignos del evangelio, dignos del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Juan está hablando aquí de tres cosas en estos 4 versículos. Está hablando, número 1, está hablando de el motivo o el centro de su mensaje. Ese centro y ese mensaje le nombra a él aquel que es el verbo de vida, aquel que es desde el principio. Así es que vamos a hablar del motivo del mensaje, en lo que se centra el mensaje, pero también hablando acerca del mensaje. El mensaje es este: la vida eterna se nos manifestó y podemos conocer a Él en todo su esplendor, porque Él nos hace partícipes de Él. Y número 3, el efecto que esto causa en los receptores de este mensaje. Dice aquí textual: para que tengáis comunión con el Padre y con su Hijo. Entonces, ¿qué vamos a ver? 3 cosas: el centro del mensaje, el mensaje mismo y el efecto del mensaje, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver? El objeto del mensaje, el mensaje y el efecto del mensaje, ¿sí? En estos 4 versículos, toda la carta habla, como les digo, de una manera reiterativa, como que se repiten ciertas cosas, pero ciertos comentaristas dicen que la carta o la epístola de San Juan es como un torbellino, ¿verdad? Que se va haciendo como un vórtice, pero el epicentro de todo es nuestra relación con Cristo Jesús. Nuestra relación con Cristo. Entonces, el punto número 1, lo que era desde el principio, ¿sí? Lo que era desde el principio. El apóstol Juan les dice a los de la iglesia de Éfeso: lo que tengo que anunciarles es lo que se ha predicado desde el principio. No hay otro evangelio, es el mismo. Recuerda, es una iglesia que, si bien ya era una iglesia madura, pero Juan le está hablando a una nueva generación. Imagínate a este anciano, imagínate a este hombre quizás con bordón. Muchos dicen que a Juan se le llevaba del brazo porque ya no podía ver. Imagínate a Juan llegando a la iglesia con un bordón y acompañado de alguien al lado y diciéndole a la iglesia: hijitos míos, lo que era desde el principio, lo que yo he visto es lo que yo les anuncio. Yo no les traigo algo nuevo, no les vengo a hablar acerca de mí, les vengo a hablar de lo que siempre ha sido. ¿Y qué es eso que siempre ha sido? El centro del mensaje. Les vengo a hablar acerca del verbo de vida. Les vengo a hablar acerca de aquel que es desde el principio. ¿Estás aquí? ¿Sí? Yo les vengo a hablar de aquel que existe desde la eternidad hasta la eternidad, aquel que es conocido como el alfa y la omega, como aquel que no tiene principio y no tendrá fin, aquel que habita desde la eternidad hasta la eternidad. Yo vengo a hablarles acerca de ese Cristo que estaba con el Padre cuando todas las cosas se fueron creadas. Yo vengo a hablarles acerca de aquel Dios glorioso que, estando en su trono lleno de gloria, lleno de alabanza, lleno de adoración, decidió abandonar ese trono y vestirse de humanidad. Yo vengo a hablarles de ese mismo verbo que se hizo carne, el creador de todas las cosas. Vamos a Colosenses capítulo 1. Pablo también tuvo una imagen completa a través del Espíritu, aunque él no fue testigo ocular como Juan. El Espíritu le reveló acerca de aquel mismo que estaba hablando Juan, con palabras similares, con palabras que revelaban realmente quién es Jesús. Y Colosenses capítulo
1, versos 16 al 19 dicen lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Verso 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahí está Pablo, uniéndose a este coro que estaba pronunciando Juan. ¿Sabes qué? El del que yo estoy hablando es aquel que creó todo el universo, lo visible, lo invisible. Él gobierna sobre las alturas, Él gobierna sobre las profundidades, Él está fuera de tiempo. Yo les vengo a hablar de ese Dios que tanto han anhelado buscar los atenienses y que tenían la imagen del Dios no conocido. Yo vengo a hablarles de ese Dios, y mi mensaje se centra en lo mismo, de ese Dios que se hizo carne. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos. Ahí se centra nuestro mensaje, en ese Dios que no ha cambiado, que es infalible porque Él no falla, que es inmutable porque Él no cambia a través del tiempo. Él no es como hombre, como tú y como yo, que cambia de parecer constantemente. Nuestro Dios es perfecto, y de ese Dios tenemos que hablar. Ahí se centra nuestra vida cristiana, ahí se centra nuestro mensaje que tenemos que declarar. El verso 1 continúa diciendo, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está diciendo de manera quizás muy clara: yo caminé con Él, yo estuve con Él, yo vi sus obras, yo escuché sus enseñanzas, yo vi muchas cosas que Él hizo. Entonces eso es lo que yo estoy hablando. Recuerda, Juan fue el último de los discípulos de Jesús que vivieron sobre la tierra. Fue el último, ¿sí? Estamos hablando casi a finales del primer siglo, cuando Juan murió. Así es que estamos hablando de cerrando el primer siglo. Él está hablando estas palabras y está dando testimonio como testigo ocular, como aquel que caminó con Jesús, que puede dar testimonio de la verdad, que puede decir realmente lo que han escuchado es verdad. Yo soy testigo, yo doy testimonio, yo puedo avalar eso, yo puedo decirles es verdad. Todo lo que escuchan en cuanto o tocante al verbo de vida es verdad, yo lo vi. Más adelante vamos a ver cómo es que Él mismo da testimonio. O sea, no debe de haber duda. Juan dijo que este Dios eterno se hizo accesible al hombre de la manera más natural posible. O sea, Juan estaba diciéndole, realmente Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Y cuando dice ahí la palabra esta, lo que palparon nuestras manos o lo que hemos contemplado. Contemplar es como cuando viene de la palabra original de teatro, o sea, estás mirando fijamente. O sea, Juan está diciéndole a la iglesia de Éfeso, yo realmente analicé lo que yo estaba viendo fijamente para saber si era el Mesías anunciado o no, y realmente puedo decirles, este mensaje se trata del verbo de Dios. No hay duda, dice primera de Juan 1 al 4, perdón, el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, y curiosamente inicia de forma similar, hablando acerca del verbo, pero quiero que lo leamos juntos. Dice en el verso 1 de Juan 1 al 4: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 14 que leímos hace rato: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Logos, la palabra de Dios, se materializó. El verbo se encarnó. Dios se hizo visible para los que no estaban
entendiendo y comprendiendo todo, se hizo visible a una generación para que pudiéramos creer, para que pudiéramos palpar, para que pudiéramos ver a ese Dios glorioso. Jesús fue la imagen del Padre. Jesús es la imagen del Padre. Así es que eso es lo que nos revela aquí este verso. Vamos a la parte número 2, en el verso 2 y 3 de primera de Juan. Entonces, está claro, el mensaje de Juan a la iglesia de Éfeso se trata y se centra en Jesús, el verbo de vida, el logos. La palabra logos en la cultura judía tiene un peso más significativo quizás que para ti, para mí, pero la palabra logos era sinónimo de Dios, porque ellos creían que en la palabra de Dios estaba la vida. Entonces era un sinónimo de divinidad. Por eso cuando se habla de Jesús acerca de que Él es el verbo o el logos, se está hablando de que realmente Él era Dios. ¿Sí? Verso 2 y 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Eso anunciamos. Aquí está el mensaje. Juan les dice a todos, les da testimonio de lo que él escuchó, de sus enseñanzas. Les puede decir, en otras palabras, yo fui testigo de sus innumerables milagros. Yo vi al Hijo del Dios viviente caminar sobre el agua. Yo vi al Verbo encarnado calmar la tormenta. Yo vi a este Jesús, al Cristo, al Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento. El poder ver cómo calma la tormenta, el cómo poder ver que multiplica los panes, el poder ver cómo sana a los ciegos, el cómo endereza las manos, cómo restablece la salud de los pies. Yo pude ver todo eso. O sea, lo que yo les estoy diciendo realmente es verdad. Juan está como testigo ocular. Realmente yo vi todo. Yo pude ver a este Dios glorioso cuando Él estuvo en este monte. ¿Te recuerdas? Jesús lleva a su círculo interno y Juan está diciendo, yo vi cuando su rostro resplandeció, yo vi cuando le cubrió esa nube, yo vi cuando salió una voz que del cielo decía, este es mi Hijo amado, oídle a Él. Juan está diciendo, esto es verdad, realmente yo les anuncio, yo les digo lo que yo he visto y lo que yo vi realmente es Dios entre los hombres, Dios glorioso, perfecto, eterno, caminando entre una humanidad pecaminosa con el propósito de redimir, con el propósito de salvar. Yo lo vi, nadie me lo cuenta, yo lo experimenté. ¿Estás conmigo? Eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que testificar. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque déjame decirte que si tú has tenido un encuentro con Cristo, si tú realmente eres hijo de Dios, puedes dar testimonio que estabas perdido, pero ahora estás libre. Ahora has sido encontrado, ahora eres ciudadano celestial, ahora ya no eres extranjero, ahora ya no estás enemistado, ahora eres cercano a Dios y Dios es nuestro amigo, es nuestro hermano, somos coherederos con Él. Y eso se testifica, eso se vive, eso se palpa, eso se ve. No escondas tu fe, no escondas tu fe, no escondas tu fe, por favor. La fe no está en cuarentena. La fe no debe de estar encerrada. Juan dijo, lo que he oído, lo que he escuchado, lo que palparon mis manos, lo que contemplé, eso les digo. Yo estuve con Él en el aposento alto, yo vi la tumba vacía. Yo vi cuando el Señor se apareció en medio de ese cuarto cerrado y nos invitó a que le tocáramos y no se dice eso, pero cuando Él dice que palpó, quiere decir que después de una manera u otra Juan tuvo un contacto con Él y pudo decir, esto es real. Porque palparon las manos, aún después de la muerte, porque este Cristo, así como se anunció, ahora lo entiendo, ahora lo veo, realmente es verdad, iglesia.
Éfeso, eso es verdad. El verdadero Dios, el Hijo del cielo, el Hijo del Eterno estuvo entre nosotros. Ahora, estaba declarando cosas que él había visto. Pero ¿qué me dices de su vida? ¿Sabes cómo se le conoce al apóstol Juan? El apóstol del amor. El apóstol que habla mucho del amor. Quizás por esta carta, pero también habla con un entendimiento claro de lo que es el amor de Dios para con el hombre. ¿Sí? ¿Estás aquí? Y él entiende que realmente no hay otra forma de explicar lo que estaba sucediendo frente a sus ojos, sino que ese Dios que se había despojado de sí mismo lo hizo por amor. Jesús, en obediencia al Padre, lo hizo por amor. Y él pudo ver cómo ese amor actuó en su vida misma. Él habla mucho acerca y tiene un conocimiento pleno de lo que es el amor de Dios. De tal manera que él no dice Dios tiene amor, sino Dios es amor. Y si tú y yo somos hijos de Dios, debe de haber en nuestra naturaleza, así como es la naturaleza de Dios, el amor. Nosotros debemos de amarnos unos a otros. Déjame decirte que es más espiritual el que perdona, el que ama, el que suelta la ofensa, que aquel que se puede saber media Biblia completa y te la puede recitar con toda la teología del mundo. Déjame decirte que es más espiritual el que ama, porque ese es el Dios que tenemos. Juan, ¿te recuerdas de su carácter? ¿Cómo se le conocía a él y a su hermano? ¿Los hijos del qué? Del trueno. ¿Por qué crees que les pusieron así? ¿Por qué crees que Jesús les dijo estos son hijos de este Dios mitológico griego? ¿Por qué? Porque tenían tronaban estos cuates donde quiera que se paraban, ¿sí o no? Los registros bíblicos que tenemos en los evangelios, yo sé que ya lo hemos dicho, pero aparte de ser conocidos como los hijos del trueno, ¿te recuerdas en una ocasión cuando están en cierto lugar haciendo ministerio y llega Juan precisamente ante Jesús y le dice, oye Jesús, aquí anda un cuate que yo no sé de dónde salió, pero nos está compartiendo y está predicando y tiene un ministerio bien chido, ¿qué onda? ¿Le decimos que pare? Y Jesús se extraña y dice, ¿qué pasó? Claro que no. Pero había como un cierto celo en él, como un elitismo, no sé. Pero también cuando su carácter vengativo, cuando él va a cierta aldea y Jesús los manda por delante para que preparen un lugar para llegar en esa ciudad que era extranjera obviamente de los samaritanos, y no, les rechazan, no les dejan entrar. ¿Y qué dice Juan? Señor, ¿quieres que oremos para que venga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le dice, ¿qué pasó, Juan? Nosotros no hemos venido a perder, sino a ganar. ¿Y qué me dices también cuando se acercó con esta petición? Señor, en tu reino, que yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. ¿Qué le suena a eso? ¿Será que este Juan fue transformado? ¿Será que este Juan fue cambiado? Yo creo que sí. Yo creo que Juan vivió. Yo creo que Juan se encontró con este amor del cielo. Yo creo que Juan entendió quién era este verbo. Y en el final de sus días, el Señor le permitió escenas preciosas de lo que iba a ser el fin de los tiempos. Y cómo este Cristo regresaría glorioso, sentado en su caballo blanco, para establecer su reino de forma permanente. Y el libro de Apocalipsis relata precisamente esta imagen que se le dio a este hombre, que entendió y tuvo un contacto cercano con el verbo de vida. Nosotros, ¿cómo podemos ahorita experimentar a Jesús así como lo hizo Juan? Juan está aquí. Hace 2000 años que sucedió esto. ¿Cómo podemos tener un encuentro con Cristo? Hechos capítulo 5, verso 32. Debemos de entender, iglesia, que el Señor nos ha dado de su Espíritu, que nos revela al Padre, que nos revela al Hijo.
Debemos de entender, iglesia, que el Señor nos ha dado de su mismo espíritu para que nosotros ahora podamos conocerle, así como Juan lo hizo, así como él fue testigo, así de esa misma manera tú y yo podamos ser testigos de quién es Él. Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ahí está hablando Juan. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Dios ha dado de su Espíritu para que también tú y yo ahora, a través de los tiempos, a través de las edades, su iglesia dé testimonio de quién es Jesús, dé testimonio de quién es Dios. Es tiempo, es tiempo. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así es que, iglesia, no pierdas esperanza. Realmente Dios ha depositado de su Espíritu en cada uno de nosotros para revelar precisamente quién es este Jesús. Y podamos entender también que somos pecadores, podamos arrepentirnos de corazón porque Él nos convence del pecado. Él trae convicción de nuestra maldad en nuestro corazón. Dios quiere y nos ha dado un llamado porque quiere usar nuestras voces para que podamos bendecir esta ciudad, para que podamos bendecir esta tierra con una respuesta que trae esperanza, que en Cristo hay salvación. Iglesia, tenemos que entender el rol que hemos recibido de parte de Dios para esta generación. No escondamos esa luz que nos fue dada, no escondamos esa luz que tenemos dentro de nosotros. Segunda de Corintios 4:13 sigue diciendo con respecto al tema: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Ahí está Pablo. Nosotros también creemos, por lo cual debemos de hablar. ¿Qué es lo que debe de suceder de manera natural? Cuando creemos, debemos de... Si creemos, ¿qué hacemos? Hablamos. Si habéis creído, tenemos que hablar. Eso era lo que decía Pablo. Hechos capítulo 4, verso 13 también. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Nuestra forma de hablar nos delata, nuestros acentos nos delatan, ¿cierto? Si eres de la costa, tienes un tono. Si eres del norte, tienes otro tono. Si eres capitalino, también tienes tu propio tono. Te delata. No tienes que sacar la credencial de dónde eres. ¿Sabes? El cristiano debe de ser así. Que nos delate la forma en que hablamos, la forma en que pensamos. ¿Qué argumentos están sobresaliendo hoy en estos días en tus conversaciones? ¿A qué huelen tus conversaciones? ¿A qué saben tus conversaciones hoy en día? ¿Se aclimatan a las de los demás, de desánimo, de queja, de temor, de miedo? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Realmente la gente puede decir, esta persona es diferente, esta persona se nota que ha estado con Jesús, se nota que ha caminado con Jesús, se nota y su forma de hablar, porque a pesar de que no veo en él algo sobrenatural, realmente puedo ver que hay un espíritu del Dios eterno en él? El espíritu del Dios eterno está en él. Punto número 3. Con esto cerramos. 3-4 minutos, no sé si pueden pasar. El efecto que produce este mensaje. Dice el verso 3, en su parte B: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto que produce tanto el centro del mensaje como el mensaje mismo en la vida de los creyentes? Comunión. Di conmigo, comunión.
Dilo fuerte, comunión. ¿Qué es la palabra comunión? La palabra comunión es una palabra que se escribe en griego koinonia, que habla de compartir, de una comunión que va más allá de estar reunidos en un lugar, sino se refiere a una conexión y a una vida en común. Déjame decirte algo, iglesia. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo Jesús, cuando nosotros venimos en un arrepentimiento genuino delante de su presencia, dice que tenemos comunión con Él, tenemos una koinonía. Ahora déjame explicarte un poquito más lo que se refiere a esta comunión. Muchas veces podemos pensar que nosotros invitamos a Jesús a que sea parte de nuestra vida. Es como, le voy a añadir este ingrediente a la mezcla que es todo tu mundo. Déjame decirte que eso no es koinonía. Lo que es la vida del creyente es Jesús, es toda la mezcla. O sea, Él forma parte de tu vida, Él gobierna tu vida, Él está en todo. No es que tú invites a Jesús a que sea parte de tu vida espiritual, no, Jesús es tu todo. Koinonía es compartir las cosas, tener todo en común. Koinonía es participar de lo mismo. Y lo que Jesús está diciendo a su iglesia es: yo me di en la cruz para que tú y yo podamos tener koinonía. En otras palabras, que tú y yo podamos participar de su naturaleza, que tú y yo podamos llegar a ser como Él. Él nos da de sí mismo, Él nos revela lo que Él desea, lo que Él anhela. De hecho, el plan de la iglesia es llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Me está siguiendo, iglesia? Tener koinonía con Jesús es decir: Señor, quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. No es que Él se agregue a ti, sino tú te agregas a lo que Él está haciendo. La iglesia es levantada con este plan y con este fin, para que podamos revelar al Jesús viviente, al creador del universo, al Mesías anunciado. De eso se trata la iglesia. Si tú no vienes con ese fin a la iglesia, a adorarle, a buscarle, y no lo haces de forma personal, déjame decirte que es la iglesia para ti un club social. No se trata de clubes, se trata de que participes de la naturaleza divina. Por eso Pablo dice: nuestra vida está escondida en Cristo. Pedro dice que a través de las promesas que hemos recibido participamos de la naturaleza divina. Esto es glorioso. Koinonía no es: Señor, te tomo en cuenta para esto, pero mañana me olvido de ti. No, Él está en centro de todo, porque quiere que participes de Él, quiere darte de Él, quiere que le conozcas cada día más y que le sirvas por amor. ¿Me estás siguiendo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.